Presentamos ahora una visión de actualidad en el comentario del profesor José Jaques. Casi al cierre de las revisiones y de la organización de los resultados de las elecciones municipales de República Dominicana, entre los temas que surgen al respecto está el de la abstención en esas elecciones. Salen otros temas de la opinión de la gente, el tema de la corrupción, por ejemplo, que el tema de la economía, en las consultas que se han hecho, pero un tema que compete a la sociedad política de República Dominicana es el tema de la abstención, que los electores, o más bien la gente que tiene derecho a voto en el país, participa más en las elecciones presidenciales y del Congreso que en la de los ayuntamientos y juntas de distritos municipales. Hay varios factores que se señalan como posibles causas, hay otros que mencionan que es una consecuencia, bueno, pero uno de los hechos principales es que si la población entiende que si 62% de la población entiende que los políticos son corruptos, entonces salir de su casa, abandonar el confort e ir a hacer una fila para marcar un voto por alguien que se entiende que es corrupto no tiene sentido. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, ahí hay un factor, el tema de la percepción de corrupción y la existencia de la corrupción, que son dos cuestiones diferentes. Y nosotros creemos que la corrupción de la administración pública persiste, que es menor a la percepción porque la gente tiene que ver en términos reales que ha bajado o que ha desaparecido. Por lo tanto, tiene que ver. El otro asunto está la idiosincrasia del dominicano y latinoamericano, que confía más, se adhiere más al poder presidencial. El dominicano se mueve más para votar por su presidente y vicepresidente. Por lo tanto, y nosotros creemos que va a continuar por lo pronto esa tendencia de mayor votación por los presidentes que por los síndicos y por los regidores. Ahora bien, falta cultivar esa parte de que la gente vea la importancia que tienen los ayuntamientos y la importancia que tienen los regidores, la importancia que tiene ese alcalde, que es un gobierno en esos pueblos, en esas comarcas, que resuelve temas importantes para aumentar un poco, digamos, esa participación electoral en los ayuntamientos, en los municipios y los distritos municipales. Es una tarea de los propios funcionarios de que la población lo vea con la importancia que le da la ley. De todo modo, son de los retos de las organizaciones políticas y de los funcionarios municipales. Hay otro asunto, y es el asunto del dinero, por ejemplo, en la política, ha permeado todo hasta tal punto que lleva un avance significativo en los parámetros, en los términos de referencia para un buen funcionario. Nosotros percibimos que la mayoría de los electores está inclinado por el signo de peso para la decisión electoral. Y es muy peligroso, porque si la población lo que está viendo es quién busca más dinero, quién está pagando más, entonces no tomará en cuenta los valores morales de ese candidato o candidata, sus propuestas. Se habla muy poco de las propuestas, incluso una ignorancia garrafal en muchos candidatos, nosotros que estuvimos envueltos y estamos envueltos en proceso, de candidatos y candidatas ofreciendo cosas que no le corresponden. Entonces, y uno se pregunta, ¿cómo piensa cumplir? Por ejemplo, un candidato a regidor
que asegure que de ganar va a hacer acuerdos con bancos privados, está ofreciendo casas y apartamentos. Oiga, ¿cómo va a cumplir? Porque ni siquiera los alcaldes y directores pueden ofrecer eso. Eso quizá un plan de vivienda del gobierno central, pero un candidato a regidor, un candidato a vocal ofreciendo cosas iguales, ¿cómo va a cumplir? Es la pregunta que nos hacemos nosotros que somos estudiosos del tema. Entonces, la cuestión moral, la cuestión incluso de la capacidad, aquí no se está valorando a candidatos capaces, a candidatos preparados o a candidatos con equipos, porque el candidato per se no necesariamente tiene que ser experto, pero debe estar acompañado por equipos que se sienten a pensar y a planificar el desarrollo de sus comunidades. Eso tampoco existe, o por lo menos se nota poco. Lo que se nota es entonces la movilización de las personas, los recorridos, el ruido, el meneo, el teteo. Entonces, eso hace también que la gente decente se retire un poco de la política. Y finalmente, en esta parte, más o menos introductoria, de las razones de la abstención, está lo del día D, que mencionábamos incluso en el programa, que los partidos políticos y candidatos colocan a cientos de personas frente a los centros de votación, con un babero en el pecho, una foto grande, o con el logo del partido, o con la foto del candidato. Además de que eso tiene un costo en el presupuesto, porque a eso le llaman militante, activista. Entonces, cuando un candidato o un partido coloca en un centro de votación cientos de activistas moviéndose, haciendo ruido, abordando a la gente que va llegando, oiga, a la gente decente no es verdad que le gusta eso. Y se da más en los barrios populosos. Por ejemplo, vimos eso en imágenes, lo vimos en Los Salados, lo vimos en Monterrico, lo vimos en Cienfuegos, lo vemos cuando vamos a votar. Entonces, que dentro de las mesas, en cada colegio electoral, hay incluso esperando votantes, mientras que en el frente del recinto de votación hay un tumulto y una voceadera, como decimos en el Cibao, o sea, grupos enfrentados aupando candidatos. Una doñita que pospone los oficios, o una persona que sale de la tranquilidad de su casa para ir a ejercer el derecho al voto, no es verdad que le gusta esa chercha y ese meneo que han instalado los partidos y los candidatos en los centros de votación. Esos son factores que los partidos deben tomar en cuenta. Nosotros creemos incluso que Dominicana debe aspirar a realizar elecciones en días laborables. Naturalmente la Junta y los partidos y los técnicos que trabajan a esos fines deben entonces buscar una metodología de que la gente pueda votar, pueda ejercer su derecho al voto en su propio trabajo, en el empleo, en el supermercado, en la empresa, que hayan urnas en los parques para la gente que se va temprano, que no tiene nada que hacer y que está en el parque desde temprano, y que en puntos de concentración de personas se pueda votar. Eso rompería un poco el negocio y sería una facilidad para la gente que en verdad quiere votar por sus autoridades, pero no quiere meterse a coger los malos olores y los sudores y la molestia de esa gente que se pone necio en los centros de votación. Nosotros hacemos un llamado a los partidos políticos y un llamado a los pensadores en el proceso electoral de República Dominicana. Hay que buscar la forma de que se aumente la participación en las elecciones y que la gente crea más en la cuestión política, porque es una cuestión, o sea, la política, las elecciones son necesarias en una democracia. Por lo tanto, debemos sentarnos a planificar los siguientes procesos electorales para que resulten más interesantes. Gracias por continuar con nosotros.